Buenas noches, bienvenidos a las 8:45. Hoy es lunes y como todos los días lunes, Pablo Hurtado y Juan Luis Fonte estamos ya aquí listos, dispuestos y contentos de arrancar con la primera conversación de esta noche. Contamos con un invitado uruguayo, su nombre es Edison Lanza, él es relator de la libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos, de la que Guatemala hace parte. Él, en términos generales, vigila que en nuestro continente se respete ese derecho fundamental de los ciudadanos, el de expresarse de manera libre. No, por supuesto, concernido estrictamente o de manera limitada hacia los periodistas, sino hacia la ciudadanía en general, porque este es un derecho pues universal, claro, universal y que nos abarca a todos los ciudadanos. Bienvenido, Edison, gracias por estar con nosotros. Mucho de qué conversar respecto a la libertad de expresión en el continente, en la región y por supuesto también en Guatemala. Bueno, buenas noches y muchas gracias por la invitación. Un placer acompañarlos y muy contento de estar en Guatemala. Aunque muy cansado ya a estas alturas de la jornada. Es una hora tarde, empezamos temprano, pero bueno, es parte de... Sarna con gusto no pica, es parte de lo que hacemos. Sí. Empecemos, señor Lanza, con las generalidades. Usted estuvo hoy reunido con varios grupos, entre ellos comunicadores, que les han empezado a exponer cuál es la situación de la prensa en Guatemala. Pero cuando escuchamos cifras como las del Observatorio de los Periodistas, que en el primer trimestre del año registró 23 agresiones o casos de agresiones contra periodistas, entre ellas el asesinato de 3 comunicadores, ¿cómo lo encuentra usted esa cifra dentro de lo que usted conoce en el continente americano? Bueno, la violencia contra periodistas y contra comunicadores, ya sean agresiones y lamentablemente el hecho de los asesinatos, ¿verdad?, directamente por el hecho de informar a la comunidad, son un problema acuciante en buena parte, no en toda la región, pero sí, sobre todo en la región de Centroamérica, ¿no? Países como México, Guatemala, Honduras, ¿verdad?, son los que presentan mayores niveles de agresiones a periodistas y de asesinatos a periodistas. En el último año también hemos registrado algunos casos en Colombia, que en un momento fue el lugar donde había más violencia contra los comunicadores, pero hoy ha descendido, pero igual algún caso tenemos. La emergencia de Paraguay como un lugar donde también en la frontera, vinculado a el crimen organizado, vinculado a actores políticos locales, también hubo 3 asesinatos en los últimos meses, por lo tanto que también allí hay un problema. Y en el caso de Guatemala, notoriamente es una preocupación, obviamente, de la relatoría. El año se inició con 3 asesinatos en la misma zona, donde notoriamente la intención fue silenciar y acallar a periodistas independientes, y por lo tanto también nos tiene que preocupar, obviamente, en primer lugar la vida que se pierde, pero también, digamos, tener claro que cuando se asesina a un periodista hay una, digamos, pluriofensividad de agravios, o sea, se cercena una vida, se acalla una voz crítica o una voz independiente que está controlando el poder de turno o el crimen organizado que está informando a la población, y se inhibe a los otros periodistas de que sigan informando. Imagínense el miedo que deben tener en este momento los periodistas de esa zona, donde le han asesinado a 3 colegas, y de lo más importante, se deja una zona silenciada, o sea, una zona donde los ciudadanos, las personas que viven allí, pierden el derecho a la información, y se ve totalmente disminuido, la forma más agresiva y más radical de suprimir la libertad de expresión. Edison, 5 medios nacionales, medios digitales y un medio impreso como la revista Contrapoder, el medio Nómada, 502, Plaza Pública y la agencia de noticias Serigua. Nos unimos para reportar la situación de esa región de la que estás hablando, de Suchitepeques. Hoy produjimos la primera nota que presentamos en conjunto y el mensaje concreto es este. Si alguien intentaba acallar, silenciar a estos colegas nuestros, lo que va a obtener es justamente el resultado opuesto. Medios de alcance nacional, vamos a reflejar exactamente y vamos a investigar a fondo qué es lo que está ocurriendo en aquella región. La primera nota que se publica el día de hoy nos dice que Guatemala cuenta con una unidad de atención de delitos contra periodistas en la Fiscalía de Derechos Humanos, en el Ministerio Público, que está rebasada y es francamente insuficiente. ¿Es esa la situación habitual en otros países de la región? Déjeme darle números, porque el fiscal a cargo tiene 5 investigadores y para el caso de Marras mandó a la mitad de su equipo.
para atender un caso de alto impacto. Y para el resto tiene 130 casos en proceso. Sí, al final, ¿cómo se puede ver eso? Sí, nosotros mañana vamos a reunirnos con el grupo de fiscales porque estamos siguiendo esta situación de cerca. Yo creo que el Estado justamente, me parece primero muy importante la iniciativa que ustedes están llevando adelante porque es una respuesta valiente a un intento de acallar, ¿verdad?, a los periodistas, y por lo tanto más información es una muestra clara de que están de pie, de que no van a ser amedrentados fácilmente por quienes sean los que están instigando y son los autores intelectuales de estos episodios. Pero lo otro importante es la respuesta del Estado ante estas situaciones, porque la impunidad y el mantenimiento de la impunidad y el hecho de no esclarecer la situación y de no llegar a los autores materiales e intelectuales es lo que genera un círculo de impunidad, porque los asesinos se sienten, digamos, realmente impunes, no tienen ningún costo asesinar a 3 periodistas porque nunca van a ser atrapados. Entonces es muy importante para la relatoría señalar de que los casos contra periodistas tienen que ser investigados y tienen que ser sancionados adecuadamente. Y no solo encontrando el autor material, al tipo que fue el que le pagaron y que disparó y que apretó el gatillo, sino al autor intelectual, y también, digamos, hacer una investigación que agote la línea vinculada a la libertad de expresión y al periodismo. Es decir, explicarle a la sociedad, reparar a los familiares de la víctima, dejando en claro que esta gente fue asesinada por ejercer su profesión, por hechos vinculados a su profesión. No alcanza con encontrar al autor material y decir, este homicidio se aclaró. No porque una vida valga más que otra, pero porque estos homicidios tenían sí la intención doble de silenciar al periodista y de terminar con la libertad de expresión, vulnerar la libertad de expresión en la zona. Déjeme plantear ahí una duda. Esta fiscalía de la que hablábamos tiene 130 casos. Está los 3 asesinatos en Suchitepeques. Y hay muchas denuncias de gente que trabaja en medios, que es comentarista, que es articulista de opinión, que son reporteros, etc. Y la línea entre el que informa y el que participa en programas a veces de entretenimiento, a veces es difusa. Y también la línea entre el que sufre una agresión por su trabajo y el que la sufre por el índice de probabilidades que hay en un país como este de sufrir una agresión. Sobre la respuesta que da el Estado, ¿cómo discernir cuáles son ataques a la prensa y cuáles son ataques a un ciudadano que casualmente también ejerce el periodismo o la comunicación? Bueno, creo que la clave está en cómo se hace la investigación. O sea, cuando muere un periodista y es asesinado un periodista, creo que la hipótesis primaria tiene que ser lo asesinaron por ejercer su profesión. Luego, obviamente, en el transcurso de la investigación debe corroborarse si esa hipótesis es correcta. Se aclara, y algunas veces se aclara, pero hay otras veces, no voy a hablar del caso de El Salvador, voy a hablar de otros países, donde uno tiene muchas dudas si simplemente lo que se hace es encontrar al sicario y decir, bueno, esto estuvo vinculado a la inseguridad general, o al que el periodista tenía malos hábitos, o a que tomaba demasiado, etcétera. Y me parece que muchas veces es una excusa fácil para sacarse el problema encima. Por lo tanto, la exigencia es que haya una investigación adecuada que profundice en los episodios, en los hechos que estaba investigando el periodista, en los posibles digamos, enemigos que tenía por las investigaciones periodísticas que desarrollaba, por su labor informativa. Y eso se refleja luego en el expediente. Ese expediente alguna vez va a ser público, y una cosa interesante sería que los periodistas, digamos, investigaran cómo se hizo la investigación, dieran a conocer si la investigación fue apropiada. Hay otros elementos, muchas veces el Poder Judicial local está también atemorizado o amedrentado, y por lo tanto... O coludido con las mafias locales. O coludido. Entonces, por lo tanto, lo que se recomienda también es que las fiscalías de nivel nacional tomen estos casos para que estos casos no queden impunes, ¿no? En los países federales que se federalicen, y en los países unitarios, bueno, que el poder de la capital, el Ministerio Público de la capital y los jueces de la capital adopten esto, y que protejan también a los testigos. O sea, es realmente una investigación compleja donde hay que gastar recursos. Seguramente el Estado puede decir, tengo otras prioridades, pero bueno, esto es muy importante, ¿no? Porque no solo es la vida del periodista, es la democracia lo que está en juego. Edison, hay muchas formas más
que se observan en Guatemala de limitar el ejercicio de la prensa con libertad. Uno tiene que ver, por ejemplo, con el uso de la pauta publicitaria oficial, castigo o premios, según sea el caso del espíritu crítico que pueda tener el medio. Otro tiene que ver, por ejemplo, con la criminalización de periodistas que resultan incómodos, iniciarles procesos penales hasta hostigarlos de esa manera. Hay muchas otras maneras, por supuesto, también que no solo son violentas, se observa igual en otros países de América Latina. Bueno, lamentablemente creo que estamos viviendo un momento complejo para la libertad de expresión en la región. Hay, digamos, ataques y hay ataques de algún modo de todo tipo, ¿no? El uso del derecho penal para silenciar expresiones críticas o directamente acallar o inhibir al periodismo independiente es una práctica que ha vuelto a ser utilizada. Cuando la región y la propia Relatoría, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la primera década del siglo habían avanzado mucho. La jurisprudencia interamericana claramente indica que las leyes que penalizan la expresión son inhibidoras, digamos, de la libertad de expresión, son inhibidoras del derecho a buscar y difundir información. Y por lo tanto, en los casos de interés público sobre funcionarios públicos, no debería utilizarse el derecho penal para silenciar. Deberían recurrirse a o para dirimir conflictos en materia de libertad de expresión. Exacto. Que siempre van a surgir. Si existen esos conflictos, hay formas menos, digamos, inhibitorias para los periodistas y para los comunicadores y para los que opinan, para todos en general, que el uso de las denuncias penales por difamación e injuria, y que el castigo por difamación e injuria, digamos, la privación, la posible privación de libertad. ¿Y que pueden resultar igualmente satisfactorias de un derecho que haya sido transgredido? Por supuesto, porque en democracia, digamos, lo importante es, primero, los funcionarios públicos y aquellos que están pidiendo el voto para ser elegidos. Es decir, no es que la gente que les ruegue que vengan a ser candidatos, no, ellos están buscando ser candidatos. Y por lo tanto, oficiosamente, sí. Por lo tanto, tienen que asumir que están sujetos a un escrutinio mayor, su derecho a la privacidad es menor que el resto de los ciudadanos, y la crítica tiene que ser robusta y fuerte. En una democracia, sin que exista la crítica, ellos tienen que dar explicaciones. Obviamente, esto no es una licencia para decir cualquier cosa. Para injuriar o para calumniar. Para calumniar. Pero bueno, primero está el derecho de respuesta, que puede ser una herramienta, digamos, para confrontar versiones. En segundo lugar, los gobiernos y los funcionarios políticos y los legisladores, en general, cuando son aludidos por una investigación periodística, el resto de los medios, o todos los medios en general, les dan los micrófonos para que hagan la explicación del caso. Por lo tanto, no es que estén silenciados como algunos otros sectores de la sociedad. Y en tercer lugar, bueno, si hay una situación de una aparente gravedad tal que ameritaría un grado de reparación mayor al derecho de respuesta, etcétera, siempre está la posibilidad de recurrir a la vía civil, o sea, a la jurisdicción civil, donde allí lo que se recomienda es que también haya unos estándares especiales que sería muy largo de explicar hoy, pero que podría haber una eventual reparación económica siempre y cuando se compruebe que el periodista actuó realmente con irresponsabilidad, con dolo, con intención. Pero Edison, ¿qué libertad tiene una relatoría de libertad de expresión de la OEA, por ejemplo, de emitir una resolución respecto a un caso en que un gobierno está vejando la libertad de expresión de periodistas o está limitando esa libertad de expresión, cuando la OEA está integrada por los estados y normalmente representada por los gobiernos en curso? Y bien fácilmente puede ser que un gobierno simplemente no invite al relator de forma oficial al país, claro, para que emita un informe sobre el país. Bueno, la primera precisión es que la relatoría está inserta en el marco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana es un órgano independiente y autónomo, principal, independiente y autónomo de la OEA, y por lo tanto no está sujeta directamente... Es parte del sistema interamericano, pero no depende de las decisiones políticas. Pero no depende directamente de la Asamblea General. Obviamente, de la OEA. Obviamente somos parte del sistema de la OEA, hay momentos en los cuales nosotros rendimos cuenta de lo que hacemos a la Asamblea General y tenemos situaciones, digamos, de permanente contacto con los embajadores de los países, pero tenemos una autonomía e independencia. A su vez, el relator especial es una oficina con autonomía e independencia dentro de la comisión incluso. Se le dio un estatus especial, por eso se llama especial, por esa razón. Y lo otro es que los países
los países, digamos, ratificaron los instrumentos, la convención y la Carta de la OEA y los demás instrumentos del sistema interamericano, y crearon ellos mismos un mecanismo para la protección de los derechos humanos, porque creyeron que era un valor sustantivo, fundamental, no solo de las personas, suprapolítica. Y por lo tanto ahí hay una cesión natural de soberanía. El derecho internacional de los derechos humanos es un límite de la soberanía de los Estados. Lo que sí estamos viendo, y contesto la pregunta, es que los Estados están reaccionando, me parece, en forma a veces desproporcionada, a los señalamientos que puede hacer la Relatoría o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en materia de derechos humanos. Y después de 30 años de recuperada trabajosamente la democracia en nuestros países, me parece que la actitud debería ser de mutua comprensión y de que las recomendaciones que hacemos los relatores o los comisionados van en el sentido de decir, estamos en democracia, señores, digamos, atendamos en lo posible esas resoluciones, dialoguemos con el sistema y veamos cómo podemos resolver estos problemas a veces estructurales. No busquemos combatir el sistema. Pero no busquemos combatir el sistema, porque en definitiva el sistema protege a las víctimas, protege a las personas. No nos podemos ir sin plantear otra pregunta que es muy importante en Guatemala. Decenas de radios comunitarias hablan de vejaciones en su contra y hay algunas que en términos específicos han presentado casos incluso de cierre en su contra. ¿Cómo ven ustedes la situación de las radios comunitarias en Guatemala? Bueno, también con cierta preocupación venimos justamente a un foro que está organizando, mañana vamos a tener un foro con las radios comunitarias para dar la visión de la Relatoría, decir que la Relatoría y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos promueven sistemas diversos y plurales de medios de comunicación. Los oligopolios y los monopolios en la comunicación atentan contra la democracia y contra la libertad de expresión, porque son naturalmente los medios el mecanismo idóneo, el mecanismo natural para el debate político, para el debate social, para el intercambio de opinión y para que haya los más diversos puntos de vista. Si tenemos pocos medios que acaparan la mayor parte de la frecuencia, la mayor parte de los medios de comunicación, vamos a tener una democracia una exclusión. Muy débil, y una exclusión. Y además, especialmente en Guatemala, donde hay 23 idiomas distintos, 23 etnias, las radios comunitarias son especialmente importantes, cumplen un papel fundamental como mecanismos de expresión de las comunidades. Las comunidades también tienen derecho a tener sus propios medios de comunicación. Y creemos que, como lo recogieron los propios acuerdos de paz en su momento, el Estado debería arbitrar las reservas de espectro, las fórmulas necesarias para que existan radios comunitarias con las características que tienen que tener las radios comunitarias, es decir, sin fines de lucro, sin hacer proselitismo político, partidario, sí, política, porque política hacemos todo el tiempo. Sin incitar a la violencia. Sin incitar a... Bueno, sí, es la misma limitación que rige para cualquier periodista, no solo para la radio comunitaria, sin incitar a... Para periodista, ¿no? Y ciudadano, porque en muchos casos también no tienen que expresarse solo periodistas. Pero digo, cuando a veces se dice las radios comunitarias no tienen que incitar, bueno, pero también las radios comunitarias sirven a una comunidad, y si esa comunidad está conmovida por una explotación minera, por una gran explotación de algún tipo, y hay un movimiento social en ese lugar, bueno, que sea la expresión de ese movimiento, tampoco exactamente, se les criminaliza. Por supuesto, que sea la expresión, pero a lo que yo me refiero Pero también se cruza la línea, Juan Luis, se comercializan con la radio comunitaria, pasan a ser radios piratas, lucrativas, a veces activistas en favor de una organización política. Esa línea es muy difusa, me parece. Bueno, yo creo que lo mejor lo más adecuado y lo indicado es regular estos aspectos por una ley. Cuando estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de libertades, y las libertades solo pueden ser reglamentadas por una ley de manera, aparte, necesaria y proporcional. O sea, pero hay que garantizar la libertad de expresión. Los medios de comunicación no son solo plataformas comerciales, también son plataformas para el ejercicio de derechos. Entonces, lo indicado es que esto se regule. Hay ejemplos en la región, porque además esto no es nuevo en la región, o sea, ya Argentina, Uruguay, Chile, México están regulando el espectro en el sentido de incluir a las radios comunitarias, y claramente una de las condiciones es que no sean comerciales. Una radio que es comercial tiene el espectro comercial para desarrollarse, y eso la autoridad regulatoria obviamente lo puede regular. En Uruguay, país de donde vengo, las radios comunitarias tienen la prohibición de hacer política partidaria o proselitismo religioso.
Y eso también puede ser motivo de una revocación eventualmente de una licencia. Pero, digamos, son mecanismos que se pueden regular. Hoy lo que me parece que hace falta en Guatemala es discutir es la normalización del derecho a esas radios comunitarias. Porque también si no hay ningún mecanismo de acceso, vamos a suponer que tenemos la radio comunitaria perfecta, esa que les gusta a todos, que no hace daño, que no critica, que es de una comunidad. Esa no es la perfecta. Esa no es la perfecta. No, pero también, la prensa tiene que ser robusta. Por eso, exactamente. Pero la que muchos quisieran que fuera así. Pero hoy, aunque una radio perfecta fuera a pedir una frecuencia, le van a decir que no hay posibilidad de dársela, porque el único mecanismo que hay establecido en la ley vigente en Guatemala es la subasta. Y por lo tanto, una radio comunitaria difícilmente pueda pujar económicamente. Es un mecanismo antidemocrático el de la subasta, ¿no? Eso ya lo estableció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace muchos años. Señor relator, le agradecemos enormemente que haya participado con nosotros a las 8:45, pero hemos llegado al final ya de esta conversación. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes y que tenga suerte en su visita. Seguiremos hablando. Tendremos mucho más de qué conversar. Vamos con nuestro compañero Juan Carlos Sandoval, quien nos dice qué están comentando nuestros televidentes en las redes sociales. Gracias, Juan Luis. Buenas noches. Nos vamos a las redes. Edic nos dice, ejemplo Venezuela, detienen por manifestar, tuitear, usar megáfonos para manifestar repudio al gobierno. Es la pregunta que hace Edic. Nos dicen, la ley de Guatemala es muy lenta, es más lenta que una tortuga. El relator desearía acción, ojalá cambie todo. Y Zulma nos dice, basta ya de tanta violencia, no puede ser que nos quieran callar. Y Juan nos dice, fatal, esperamos que no se incremente durante el proceso electoral y que las autoridades realmente brinden seguridad. Son los mensajes que tenemos en las redes sociales. Vamos a la pausa. Al regresar tenemos un segundo tema de discusión, entrevista. Quédese con nosotros acá en Noticieros de Canal Antigua.